Muy bien, mis hermanos. Entonces, analicemos brevemente cuál es el proceso de plantación de una iglesia, como para poder estar súper claros sobre esto, que esto se convierte en nuestra meta, en el horizonte que tenemos en esto que estamos hablando. Para este cuadrito que está aquí en el centro, vamos a imaginar que es la iglesia de Cristo. Nuestra confesión de fe dice en el capítulo 26 que una iglesia completamente constituida como el Señor quiere, consta de miembros y oficiales. Entonces, hoy lo que nosotros tenemos en Puerto Viejo, lo que podemos llamar esta misión en Puerto Viejo, es como si fuera este puntito que está aquí. Este puntito que es una misión o un grupo que tiene el anhelo de ser una iglesia, pero que todavía quiere llegar a constituirse como una iglesia a través de ciertos pasos necesarios que hay que dar. Entonces, la pregunta clave que tenemos que hacernos es cómo llegamos de ser una misión, cómo podemos convertirnos en una iglesia. Muy bien, voy a hacer esto más grandecito, solo para poderlo entender así. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay tres características o tres cosas que debe tener alguien para poder tener miembros o una iglesia. Debe ser, en primer lugar, creyente, debe ser voluntario y debe estar comprometido. Entonces, digámoslo de esta manera. ¿Qué necesita una iglesia para poder ser una iglesia? Vamos a decir, necesita membresía. Tiene que tener miembros. ¿Y cómo tenemos miembros? Los miembros se tienen cuando se cumplen estas características que hemos puesto aquí en aquellos que son parte de esa iglesia. Y eso es creyentes, voluntarios y comprometidos. Creyentes porque el nuevo pacto enseña que las iglesias deben estar constituidas solo de personas que han nacido de nuevo. Voluntarios significa que están unidos debido a la fe que tienen en común. Voluntariamente quieren ser parte de esta iglesia y eso tiene que ver con un acuerdo doctrinal. Y en tercer lugar, comprometidos porque están dispuestos a cumplir lo que se pide o se manda de los miembros de una iglesia, y eso es servir con sus dones, ponerse a la disposición de la iglesia local en las cosas, amarse el uno al otro, amar al Señor, todo eso es parte de su compromiso. Entonces, luego de que una iglesia tiene miembros y que para tenerlos se tienen que cumplir estas tres características en aquellos que van a ser miembros, entonces es que de tener miembros se puede llamar oficiales, que son, en el Nuevo Testamento se nos enseña que los oficiales que hoy tenemos son pastores y diáconos. Entonces, no se puede tener oficiales si no se tiene primero miembros. Y para poder tener miembros, se necesita tener estas tres características, que es lo que hace de un creyente un miembro de una iglesia. ¿Ok? Quiero saber si hasta aquí hay alguna pregunta en este plano, en este bosquejo que les estoy dando o que les estoy mostrando de cómo somos lo que somos. Hoy, Portoviejo estaría aquí en el concepto de misión y la meta, si el Señor bendice, es que esta misión se convierta en una iglesia. Y para convertirse en una iglesia se necesita que formalmente lo que ustedes vieron en Manta ese día, se pueda hacer ese compromiso público de creyentes, voluntarios y comprometidos que acuerdan caminar juntos en una iglesia local. Y luego que ya son una iglesia local, entonces podemos llamar oficiales por medio de los principios que están establecidos en la Escritura al reconocerlos como iglesia, que son hombres que cumplen con las cualificaciones de la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero saber si hay preguntas o dudas, hermanos, este esquema básico de lo que es una iglesia. Andreita o Yair, Mana Fátima, eh, Johnny, mi hermana Patty. No sé si tienen alguna duda o pregunta sobre este esquema. Hola. Estamos claros, ¿verdad? Claro, muy Muy claro. bien, Sí, estamos excelente. claros. Entonces, esto significaría que nosotros estamos hoy aquí y que por lo tanto para poder llegar a ser una iglesia necesitamos tener miembros.
Y para tener miembros vamos a usar este mismo esquema que yo les acabé de dar, creyentes, voluntarios y comprometidos, para poder hacer, vamos a decir así, para poder hacer el plan de plantación sería voluntarios, luego acá comprometidos. Entonces, este mismo proceso es el que nos enseña cómo es que tenemos que plantar la iglesia. Vamos a decir que esto, para que podamos entenderlo bien, va en esta dirección, ¿verdad? Solo para que se entienda la idea, va en esta dirección y esto lo podemos ver como si fueran etapas. Vamos a decir que esta es la primera etapa, este paso 2 es la segunda etapa, voy a poner aquí arribita, más chiquito, primera etapa, segunda etapa y la tercera etapa. Entonces, este es el plan que nos diría hacia dónde caminar o cómo vamos a llegar a hacer lo que tenemos que hacer a través de este proceso. Entonces, primero, lo primero que tenemos que hacer es mirar creyentes. Ahora, la ventaja que ustedes tienen es que son un grupo que está perseverando ya hace algunos meses y años. Entonces ustedes tienen un grupo definido de creyentes que están ahí perseverando, que están insistiendo, que están buscando la palabra. Y eso es súper importante porque eso es lo que buscamos en esta primera etapa. Es reconocer a los verdaderos creyentes. Esto involucra o podría involucrar también discipulado, discipulado, y esto también involucra definitivamente entrevistas personales. ¿Qué quiero decir con entrevistas personales? Es importante que para poder mirar el hecho de quiénes son los creyentes verdaderos que están en este grupo, es bien importante que se pueda tener entrevistas en las que puedan ir contestando preguntas como, Andreita, por qué usted cree que el Señor la ha salvado? Y un creyente debe tener una respuesta clara sobre eso, una profesión de fe. No estamos hablando teológicamente sólida o profunda, pero por lo menos clara. Yo reconocí que era una pecadora, el Señor me salvó a través de una predicación de la palabra, yo reconocí esto, yo me arrepentí y he visto cómo el Señor ha obrado este fruto en mi vida. Ese es el tipo de cosas que uno busca en esta primera etapa. Entonces, como les digo, ustedes ya han avanzado mucho esta etapa porque la perseverancia ya es una muestra de que hay personas que realmente han nacido de nuevo en este grupo. Entonces, pero para eso es necesario que los que vamos a guiar este proceso podamos tener este tiempo de conversaciones con los que están en ese plan o en ese proceso para poder simplemente gozarnos en escuchar lo que el Señor ha hecho en sus vidas. ¿Me hago entender? Y dar testimonio de eso y decir, aquí hay creyentes verdaderos. Ahora, esa etapa la llevamos a través de entrevistas en donde voy a tener oportunidad de sentarme con alguno de ustedes. Lastimosamente por el tiempo va a ser, por la distancia va a ser en Zoom, pero José va a tener la oportunidad de estar mucho más cerquita de ustedes. Sin embargo, quiero tener la oportunidad de conocerles y voy a hacer una reunión con cada uno de ustedes por separado para poder hacerle este tipo de preguntas. Cuéntame, ¿cómo fue que conociste al Señor? Cuéntame un poquito lo que el Señor hizo en tu vida. Cuéntame esa historia de gracia en tu vida. Entonces, eso va a ser una parte importante y yo voy a tener una participación activa en eso para poder acompañarles en ese proceso. ¿Ok? Así que esta es la primera etapa. Como ya les dije, sé que hemos avanzado en esto bastante, así que por eso no entro en más detalle, creo que es suficiente por ahora. Con respecto a la segunda etapa tiene, vamos a poner aquí, nuestros distintivos. Eso básicamente significa que cree una iglesia bautista reformada. Y entonces ahí estudiamos cosas como, por ponerles una lista, la piedad familiar,
las doctrinas de la gracia, el cesacionismo, aquí entra el congregacionalismo, aquí entra también cosas como el principio regulador, cosas como la ley y el día de reposo, ¿verdad? Todas estas cositas son parte de los temas que entran dentro de esta parte de voluntarios. Y entonces, esto es clave porque esto de aquí nos ayuda a poder identificar cuáles son aquellas cosas que ustedes deben saber si ustedes quieren voluntariamente ser parte de esta iglesia que queremos plantar. ¿Cuáles son esas cosas? Porque, digámoslo de esta manera, todo creyente está obligado a ser parte de una iglesia local, pero la Biblia no te dice de qué iglesia local. Simplemente la Biblia te da principios y tú tienes que buscar una iglesia en donde se predique esos principios y que sean fieles a la palabra de Dios. Entonces, eso es parte de lo que hacemos aquí en Voluntarios, porque si vamos a plantar una iglesia bautista reformada, entonces tiene que ser plantada sobre la realidad de qué es lo que nosotros creemos. Y eso es bien importante. ¿Sí? Y entonces, después de estudiar la parte de voluntarios, llegamos a la última parte que es comprometidos. Y aquí lo que estudiamos es cuáles son los compromisos de un creyente en su iglesia local. Y vamos a ver que son básicamente amar a Dios y amar al prójimo. Y vamos a analizar prójimo. Y vamos a analizar cómo esto se ve en la práctica, qué es lo que esto implica, de manera que todos los que vayan a ser parte de esa membresía estén completamente claros de cuáles son esos compromisos. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos todo esto, llegamos al final de esto y entonces estamos listos para poder constituir una iglesia con sus miembros en la ciudad de Puerto Viejo. ¿Ok? Y luego que tengamos una iglesia, el siguiente paso, si yo pudiera aumentar por acá, vamos a hacer una línea larga de tiempo. Vamos a hacer aquí una línea para que muestre la diferencia. Digamos que aquí esto ya significa una meta lograda que es, tenemos membresía, ahora tenemos iglesia. Pero la cuarta etapa, o si quieren, la primera etapa después de ser iglesia, la primera etapa después de ser iglesia, es algo que nosotros le llamamos la construcción de una política eclesiástica. ¿Por qué? Porque cuando uno es parte de una iglesia, esa iglesia debe tener principios, no solamente de qué cree, sino también cómo vive o cómo aplica lo que cree. Eso es lo que nos va a ayudar a tener claridad sobre, vamos a poner aquí para no confundir, cuarta. Y vamos a poner aquí cuatro. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, ponernos de acuerdo cuántos votos se necesitan o cuánto porcentaje de los que votan tienen que votar para poder aceptar a un pastor. ¿Cuáles son los límites de un pastor? ¿Cuál es la autoridad de un pastor? ¿Cuáles son los, etcétera, etcétera, etcétera? Esto es parte de lo que está puesto en la política eclesiástica. Y para eso, lo que hacemos, si el Señor lo permite, es revisar, vamos a revisar la política eclesiástica de nuestra iglesia aquí en Santo Domingo para que puedan mirar qué es lo que tiene una iglesia que tiene una política y lógicamente ustedes, ya siendo una iglesia, van a poder tomar las decisiones de qué cosas ustedes van a tomar, cambiar, editar, mejorar de lo que hay ahí basado en lo que estudiemos de eclesiología, porque eso es clave para poder establecer algo así.
uno tiene que estudiar eclesiología para entender bien cuáles son los principios. No es lo que uno cree, sino lo que la Biblia enseña. Y finalmente, vamos a decir así, elección de oficiales, que esto no necesariamente funciona enseguida, pero por lo menos ya tenemos todo para poder llegar a eso. Aquí yo puedo poner aplicación, aplicación o ejecución, me gusta más, ejecución de la política eclesiástica de la iglesia. Ese sería de su iglesia, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen estas cinco partes o cinco etapas que nos pueden ayudar a entender cómo podría funcionar correctamente este plan a largo plazo. Entonces, si alguien preguntara, ¿y cómo vamos a tener un pastor? Ya saben dónde está la respuesta. Para tener un pastor y elegirlo, tenemos que tener una política primero, para saber cuáles son los lineamientos para elegirlo. Pero antes de la política, se necesita que seamos una iglesia. Y para poder ser una iglesia, se necesita tener gente comprometida, gente voluntaria y gente creyente. Así que ese sería, en grandes rasgos, nuestro plan de plantación, pero también de establecimiento. La plantación sería aquí, hasta la línea roja, y de aquí para acá ya es como una iglesia, el hecho de cómo vivir en esa vida como iglesia aplicando lo que ustedes tienen como política. Muy bien. Quiero saber si hay preguntas o dudas sobre esto que he explicado a través de este cuadro. Yo sí tengo una pequeña pregunta. O Claro que sí. sea, sin el ánimo de mezclar, ¿no?, con lo secular, Sí, pero en algún momento la iglesia tiene que tomar una vía jurídica de acuerdo a lo que estipula las leyes humanas, ¿no? sí, ujú, Esto sería dentro de la cuarta y la quinta etapa, ¿no? Entonces, la correcto. política eclesiástica asumo que tiene que ver, o sea, con también se ajusta de alguna manera a esta cuestión de los estatutos que determina, estatutos, reglamentos, me parece que es Sí, el modo en el que se presenta ante algún organismo del Estado, me parece, es para una, que tenga vía jurídica a la iglesia. es una excelente pregunta, Andreita. Le cuento, nosotros estamos ahora mismo en ese proceso legal. Lastimosamente, lo que usted presenta delante del Estado es lo que el Estado quiere que usted le diga, no lo que la Biblia dice. Entonces, Ujú. ¿cuál es el problema? El problema es que entonces ahí tenemos que tener una realidad paralela. ¿Es necesaria la vida jurídica? Sí, cuando eso sea requerido, porque no es el Estado el que nos dice, ahora ustedes son una iglesia, sino que eso lo dice cuando tenemos una membresía. Pero cuando, por ejemplo, ya tenemos una propiedad o tenemos que rendir cuentas sobre el dinero que ingresa y todo eso, eso es algo que necesariamente se tiene que hacer. Nosotros tenemos una propiedad, entonces tenemos que pasarla al nombre de la iglesia y por eso estamos en ese trámite. Pero lo que tenemos delante del Estado, déjeme decirlo amigablemente, Andreita, son papeles que el Estado lo va a mirar y que va a aprobarlos y nosotros vamos a tener que decir, vamos a pagar hasta la última consecuencia de saber que no vamos a obedecer lo que dice ahí, sino que lo hacemos para poder rendir cuenta de lo que creemos que sí debemos rendir cuenta, el dinero, pagar impuestos, todo eso. Pero no es el Estado el que debe marcar cómo debe funcionar la iglesia, sino la Biblia. Entonces, vamos a decir que esta política en la cuarta etapa realmente es diferente a los estatutos que el Estado le va a pedir. Y que esos estatutos en algún momento van a tener que hacerlos, si el Señor permite que sean una iglesia, pero los van a hacer basado en lo que ellos le pidan. Si quiere que se lo aprueben, tiene que decir que son una corporación de segundo grado, que tienen presidente, vicepresidente, vocales, ¿verdad? Y entonces todo eso que hay que decirlo bajo la consigna de nosotros no vamos a cumplir lo que se pide aquí, porque realmente eso no es lo que la Biblia dice. Y el César no puede ordenar lo que se hace dentro de la iglesia de Dios. Entonces, eso es un poquito la idea, Andreita. No sé si eso contesta la pregunta. Sí, sí.
Muy bien. Preguntas, mi Johnny, o mi hermana Patti, ¿alguna pregunta sobre el proceso, o Yair o Fátima? No, está bastante claro, solamente que ahí tomando en cuenta lo que Andrea decía, y considerando que son las leyes humanas las que en primera instancia nos rigen, en primera instancia, tenemos que cumplir ciertos parámetros, como por ejemplo el número de miembros, Sí, porque no, claro, hay muchas cosas que nosotros pudiéramos como iglesia del Señor empezar a hacer 5, empezar a hacer 10, porque delante del Señor, si no fuera ese el caso, pues Jeremías estuviera fregado, y no, pues Jeremías fue solito y bueno, estuvo también la compañía de Baruch, pero sí, la idea es esa, ¿no? Que en primera instancia es el Estado el que nos rige un poquito hasta que ya podamos tener entre nosotros cumplir las cosas que tenemos que cumplir delante del Señor. Es lo que más o menos entiendo, ¿no? sí, mi Johnny, pero no, no creo que es así, porque quisiera entender qué significa nos rige un poquito. Porque el Estado O no sea, puede... me refiero a que ellos, lo que tú decías, ¿no? Que uno tiene que decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, Sí, pero eso solamente a ojos de ellos. sí, Por eso decía en primera instancia, ¿no? sí, A sí. ver, ¿quieren que les Es que traduzca? ella es mi traductora A ver, oficial, por eso que... tradújame, mi Pati, por favor. Sí, siempre pasa esto. Cuando alguien no le entiende, yo sí le entiendo. Son 27 años ya de casada. Lo que quiere decir que Johnny, como nosotros como personas, o sea, individualmente, Sí, somos parte de la Iglesia de Cristo sin que un documento legal lo diga. eso es correcto. Yo soy una oveja, ¿no? Él es una oveja y nosotros somos hijos del Señor y somos parte de ese rebaño, ¿no? Y que como estamos aquí en este mundo, pues tenemos que obedecer las leyes Sí, impuestas por el gobierno, ¿no? Entonces, que nosotros si queremos constituirnos como una iglesia ya oficial, debemos, entiendo yo, hacerlo bajo la norma legal, la normativa legal. No recuerdo, alguna vez lo estuvimos mirando con Andreita, creo que era con, cuando estábamos con Fernando, ¿verdad, Andreita? Si te acuerdas, estuvimos leyendo aquello. Y, por ejemplo, decía que para que se constituya una iglesia legalmente tenían que ser mínimo 15 miembros. sí, Tenía que tener un representante legal y, bueno, algunas cosas. sí. Entonces, a eso se refiere mi esposo. Dice Sí, y nosotros debemos someternos a la ley y que cuando sea una iglesia como tal, pues tendríamos que hacerlo. Es lo que quisiste Ah, decir. ahora, esta es la clave. Entendido, entendido. Gracias, señorita intérprete. Ya está entendido. Ahora, quería decirles esto. habla en lenguas. Lo que quería decirles es esto. Sí, pero no. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros sabemos que el Señor nos dio tres esferas de autoridad que son diferentes. Mm. Está por un lado, está el Estado, ¿verdad? Esto está chiquitito, pero bueno, ahí ustedes lo ven. Está el Estado, está la familia y está la iglesia. Esas son las tres esferas de autoridad que tienen su propia autoridad, que interactúan entre sí, pero que Ujú, la una no se puede establecer sobre la otra porque no les es permitido. El que está por encima de ellos es el Señor. Mm. Entonces, el Estado no determina cuándo existe una iglesia. Dios lo determina. La iglesia no determina dónde hay un Estado. Nosotros tenemos que respetar al Estado siendo ciudadanos, no importa si creemos que el mismísimo diablo está reinando o es el presidente de la República. ¿Me hago entender? Sí, Igual nos sí, sí. sometemos a la autoridad porque eso es una entidad separada. Y lo mismo pasa con Ujú. la familia. La iglesia no establece la familia, ni el Estado la establece. Por eso, bien dichito, con mi familia no te metas, porque la Mis hijos familia no te no metas. puede ser gobernada, ni el Estado le puede decir qué tiene que enseñar el padre o qué le tiene que decir a los hijos. El padre es la autoridad en esa casa. Ahora, habiendo dicho esto, la iglesia entonces interactúa con el Estado, pero la iglesia no se debe al Estado en el sentido de legitimidad. La iglesia es legítima y es formal
cuando Dios dice que lo es a través de la constitución de miembros. Entonces vamos a decirlo de esta manera. Aquí en esta línea roja que hemos dicho en nuestro plan, esto es la constitución de la iglesia. Cuando una iglesia se constituye, aquí en esta línea es cuando ya existe una iglesia delante de Dios. Ahora, el Estado quizá ni sepa de nuestra existencia. Y vuelvo a repetir, hay una relación y tenemos que honrar al Estado, pero el César no puede decirnos cómo se deben hacer las cosas en la casa de Dios. Entonces, si el Estado dice, tienes que tener un ¿cómo se llama? Un RUC, un Representante RUC. legal, Permiso, representante legal. Uno representante legal. pregunta, uno pregunta, ¿la Biblia dice eso? No, la No. Biblia dice que hay pastores, diáconos y miembros. Muy bien. Entonces, Ujú. eso es algo que el Estado está determinando que no puede regir sobre la iglesia. Que si la iglesia tiene que cumplirlo, nos sometemos al precio de saber que no lo vamos a cumplir como ellos nos demandan. Imagínense esto. Johnny, tú eres pastor de la iglesia, pero tienes que reunir 3 veces a los vocales para poderme presentar. Tú no me puedes dar esas órdenes. La palabra es la que me tiene que decir cómo nos reunimos y qué hacemos, porque en la iglesia gobierna el Señor, ¿sí o no? Entonces, bajo esa perspectiva, yo les digo, tenemos que tener una visión muy amorosa de respeto y de sujeción al Estado, hasta que el Estado nos pone en un aprieto en donde obedecer al Estado significa desobedecer a Dios. Si yo, Sí, eso está obedezco- clarísimo. si yo obedezco al Estado poniendo representante legal y vocales, y así es como gobierno la iglesia de Cristo, estoy siendo leal al Estado, pero desleal a mi Cristo. ¿Me hago entender? Y si Sí, tengo que entonces, escoger perdón. entre, ajá, Mm. No, no, termine. iba a decir Digo la que si pregunta. tengo que escoger entre el César y mi Cristo, no me hagan Ah, escoger. no, pues. ¿Sí o no? Sí. Entonces la pregunta, entonces ahí yo sí pregunto, porque Sí. yo pensé que todas las iglesias como tal estaban amparadas bajo esa ley. O sea, como dentro de la República Ustedes de están, Ecuador, ustedes están constituidos como iglesia legalmente, por así decirlo, legalmente. nosotros estamos en ese proceso casi terminado. Ah, ok. La misión de Manta no, está como una No, misión todavía nada no. más. No, no. La Ya, iglesia de Manta ya es una iglesia, acuérdense, tiene ya, miembros. No ya. necesita, no necesita que el Estado la reconozca para ser una iglesia. Pero Eso va a sí llegar, está claro. pero va a llegar un Hablo momento. legalmente, por ejemplo, si yo, aquí está la iglesia y pongo un letrero Sí, y pongo Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana, necesito sí. un permiso municipal para poner ese letrero. Bueno, en Santo Domingo no. Entonces Sí. lo que digo es, todas esas cosas las podemos tratar, las podemos charlar y ciertamente tener un permiso es importante y te ayuda para muchas cosas. Y otra vez, la razón por la que nosotros lo estamos buscando no es porque queremos ser una iglesia recién ahora. ¿Sí me explico? Ya lo somos. Yes, Lo que claro. estoy buscando es poder rendir cuentas sobre el dinero que vamos a, o la propiedad que tenemos, pagar los impuestos prediales de esa propiedad. Y para todo eso tiene que estar a nombre de nuestra iglesia para que podamos llevarlo de una manera con limpia conciencia. En eso nos sometemos y obedecemos al Estado porque eso es de acuerdo con la ley de Dios. ¿Sí o no? Entonces sí deberíamos, digamos que ya tenemos una iglesia formada como tal, ya en una misión, allí debemos Sí, inscribirnos. si ustedes, exactamente, no diría que se necesita como algo Ah, ok. obligatorio, pero sí diría que hay momentos en los que eso es necesario. Ah, yo pensé que sí o sí siempre se hacía. Como Sí, vengo de no, Iglesia Alianza, que siempre lo hacen así, pensé que era igual en lo que todo. O sea, pasa es esta que parte de la reforma no me la sabía, pero me gusta. sí, lo que pasa es que la Iglesia Alianza, por ejemplo, tienen una sola, tienen como un casillero jurídico, vamos a decir así, en donde Sí. todas las iglesias que se abren son como especies de anexos de la misma iglesia que ya tiene. Iglesia hija le llaman, iglesias Correcto, hijas. Ujú, correcto. Entonces, ujú. entonces nosotros no creemos en eso. Las No, iglesias yo tampoco, son, nosotros son tampoco. independientes, son Ujú. independientes y por lo tanto van teniendo eso a medida que se va necesitando. Pero otra vez, la parte clave aquí es necesario en ciertos momentos, pero no es algo que hace legítima a una iglesia. ¿Sí? Esa es como la distinción que podríamos hacer.
Claro. Mejor, mejor todavía. Sí, muy bien. ¿Dudas sobre el proceso, sobre lo que les dije, los pasos, cómo llevarlos? ¿Estamos clarísimos? La ¿Sí? parte de la entrevista me encantó, o sea, Qué me bueno, parece muy qué bueno. bueno. Sí, Ujú, eso realmente es necesario porque yo siempre les digo, cuando vamos a empezar una misión o algo, les digo, hermanos, no es que uno desconfíe de la salvación, es que tiene que comprobarla. Simplemente es eso. No es que uno desconfíe, no es que uno dice, ah, no, tú no debes ser cristiano. No, 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 no. No tengo ninguna razón para dudarlo, pero ajá. en Ni ese para creerlo también. correcto, ese es el punto, ni tampoco para creerlo Así es, a menos así que es. haya una profesión clara, porque no es algo personal, no es un tema de yo no Ujú, creo que tú llegues, no, no, es aquí están las evidencias bíblicas. Y entonces con la libertad de decir, gloria al Señor, veo la mano de Dios en tu mm. vida, veo que entiendes lo que es el Evangelio, veo ese fruto y eso es una parte importante. Muy bien, entonces, hablemos ahora, como punto número 2 del tema de dónde estamos y qué vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, ustedes están aquí en la parte de misión, en la cual han nacido, vamos a decir así, por la providencia de Dios, no por ser una misión de una iglesia en particular, que es normalmente como se hace, pero en la providencia del Señor, el Señor permitió que así nacieran y nosotros nos regimos por esa providencia. Ustedes son una misión que está reunida, trabajando y que ahora nosotros estamos abrazando por la gracia de Dios para poder ayudarles a convertirse en una iglesia. ¿Ok? Ahora, en ese proceso, entonces la misión significa que como misión debe vivir en ese estándar hasta que se convierta en una iglesia local. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que hay cosas como por ejemplo las ordenanzas, que no es conveniente en una misión, sino cuando una iglesia se convierte en una iglesia. Hay cosas como tener un pastor, que eso no es algo que es el tiempo en la misión, sino cuando ya somos una iglesia, que podemos llamar a ese pastor oficialmente. ¿Me hago entender? Entonces, por ahora, ¿qué hacemos? Perdón, Sí, sí, este, ¿el hermano José Jiménez es un aquí está. misionero o es un pastor? Eh, Hola, hermano José. El Es hermano que yo le José, dije el otro día, me dijo que él no era pastor todavía. muy bien, el hermano José Jiménez es miembro de la iglesia Gracia Eficaz de Manta y es Ya. un hombre que los hermanos reconocen para el ministerio pastoral. Pero entonces vamos a decir esto. Ellos están en esta etapa, número 4. Entonces, una vez que se establece la política, Dios mediante, la idea es que ellos van a poder llamar formalmente a José para poder convertirse en un pastor de la iglesia, ¿sí? Sin embargo, él está liderando, está llevando el proceso, pero no es un pastor oficialmente hablando. Entonces, no tiene nada que ver con el título como tal, sino en este sentido, con las etapas, El proceso. Ujú, el Correcto, proceso, muy el bien. proceso. Un ujú. pastor no es algo que uno tiene, vamos a decir así, Ajá. no es como una profesión. Yo soy doctor. Exacto. No, no, estamos No, de acuerdo con eso. sí, Me sí, parece bien. sino que ser pastor es algo que son los dones que Dios te da, el llamamiento que Dios te da, El llamamiento pero que se sella con el reconocimiento de una iglesia de la local. iglesia. Así es. Entonces, Ujú. cuando la Eso es lo que iglesia, nosotros entendemos. Ajá. correcto, eso es lo correcto, sí. Entonces, por eso José era un hombre enviado por nuestra iglesia en Santo Domingo como un hombre con Ajá. los dones para ser un pastor, pero como no se quedó con nosotros porque lo enviamos a Manta, entonces no fue reconocido como un pastor en nuestra iglesia, sino como un hombre enviado por la iglesia. En el Sí. momento en que la iglesia de Manta nace, él es miembro de la iglesia de Manta y ahora la iglesia lo está reconociendo y está en el proceso para poderlo llamar formalmente como pastor. Ah, ¿Sí? Muy sí. bien. Entonces, como estamos en este proceso, lo que necesitamos ahora entonces es pasar, por supuesto, las 3 etapas para poder tener todo lo que se requiere para tener los primeros miembros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Necesitamos esta primera etapa, la vamos a hacer o la vamos a trabajar en lo que tiene que ver con las entrevistas personales y el hecho de poder compartir con cada uno de ustedes de manera, conmigo por Zoom, con José de manera personal,
de manera que podamos ir motivándoles, conociéndoles más, escuchando su propio testimonio de conversión, para que al ser reconocido como creyentes por otros hermanos, podamos cumplir con esta primera etapa. ¿Me hago entender? Así que esto digamos que empieza hoy mismo. La segunda etapa, que es la que realmente va a ser la primera etapa para este proceso con ustedes, por lo que ya les expliqué, ustedes tienen un buen tiempo juntos, pero esta segunda etapa entonces es la que queremos llevar a cabo a través de la enseñanza de nuestro hermano José, que el Señor bendijo su trabajo en Manta a través de la plantación de la iglesia. Pero la idea es que José pueda guiarles y ayudarles en esta parte de voluntarios, de manera que ustedes puedan estudiar cada domingo por la tarde con él este proceso a través de todas las lecciones que tenemos para este tema y ustedes puedan ir escuchando, mirando, conversando, preguntando, creciendo en el entendimiento de qué es la fe que tenemos. Y vuelvo a decirles algo, probablemente ustedes tengan ya mucho de esto entendido claramente, pero es un asunto que es necesario para el proceso, porque el proceso es lo que nos da, vamos a decir así, la credibilidad en algo que se hizo conforme a lo que Dios quiere. ¿Me hago entender? Entonces, aunque lo entiendan, por supuesto, la piedad familiar, doctrinas de la gracia, son cosas que ustedes conocen, pero en esas cosas que ya conocen no vamos a demorarnos mucho tiempo, pero quizás en otras que son importantes de entender, como por ejemplo la doctrina de la iglesia o el congregacionalismo, es bien importante tomar más tiempo para que puedan aprenderlo muy bien, porque eso es parte como de los distintivos clave de una iglesia bautista reformada. ¿Ok? Entonces, con esto la meta sería que el hermano José pueda ir todos los domingos en la tarde, juntarse con ustedes para poder celebrar un culto, ¿verdad? Una reunión de adoración al Señor, y José pueda ayudarles dándoles estos distintivos, de manera que ustedes puedan ser edificados, ir creciendo y avanzando en el proceso. ¿Ok? Luego que esto se termina, vamos a decir esto, ustedes van 3 veces al mes, perdón, José viene 3 veces al mes a Puerto Viejo y una vez al mes ustedes van a la iglesia de Manta. ¿Para qué? Porque la iglesia de Manta va a estar involucrada abiertamente en este trabajo, al igual que nosotros aquí en Santo Domingo, y entonces así la iglesia los puede conocer, amarlos, dar la oportunidad de tener comunión, porque Dios mediante, mañana van a ser 2 iglesias hermanas. ¿Me hago entender? Entonces la idea es que podamos crecer en esa comunión, podamos crecer en eso y que puedan también disfrutar de ver cómo es una iglesia ya constituida y poder ser abrazados y cobijados por ellos. ¿Sí? Y creo que eso va a ser algo bien sano, bien bueno, que la idea es que todos ustedes puedan vivir ese proceso. ¿De qué se ríe mi Pati? Yo veo que está que se me ríe, no sé de qué es. Ya, le cuento. Es que me dice Johnny, ¿está feliz Andrea? Le digo, a Andreita le encantan los procesos, de hecho va a hacer una maestría en procesos. Está feliz con todo esto, ¿eh? Le encantan los Andreita, procesos, ¿cómo sí. va, cómo van los procesos? ¿Están buenos estos procesos o no? Sí, sí, ella es auditora. Muy bien, perfecto. Ese es mi trabajo, Andreita, pero en las misiones. Yo soy un auditor en la plantación de iglesia. Ah, Así que ahí bueno. Andreita le puede ayudar con cualquier cosa, es Perfecto, ahí súper tengo la pila, es una secretaria. máquina. Muy Andreita es una bien, máquina. muy bien, muy bien. Entonces, esto lo haríamos y tenemos que poner fechas y hacer un plan con el hermano José de poder mirar, ok, en enero haríamos esto, en febrero vamos así, en marzo vamos así. Esto nos duraría hasta tal mes, ¿ok? De manera que podamos tener un plan bien, bien clarito, que sea bueno para ustedes, que esté claro y que sea de ánimo para saber, miren, yo soy de los que piensa que no importa qué tan lejos uno tenga que ir mientras sepa dónde va. ¿Sí o no, Andreita? Y si hay un proceso que puede ser un poquito largo, no estoy diciendo que va a ser años, pero va a ser meses, pero es bueno saber que tenemos un comienzo y un final y que vamos en una dirección en la que se podría hacer bien. Y entonces, si ustedes, mis hermanos amados, tienen un corazón enseñable y dispuestos a ser guiados, realmente, si el Señor lo permite, vamos a poder llegar a un lugar seguro y sólido donde podamos mirar la mano de Dios en medio de ustedes y convertirse en una iglesia local donde todos nosotros nos vamos a gozar de que así sea. Entonces, en este proceso, después de esta segunda etapa, mi trabajo va a ser enseñarles esta tercera etapa, en donde quizás podamos organizar una especie de tipo conferencia, donde yo me voy
3, 4 días a estar con ustedes por allá y nos juntamos en la noche, nos juntamos en la tarde, a la hora que ustedes puedan para poder estudiar presencialmente, contestar preguntas, resolver esto del tema del compromiso, porque es bien importante entenderlo. Y luego que terminemos esto, entonces estaremos listos para en un culto precioso poder celebrar el nacimiento de una nueva iglesia con una membresía constituida. Y luego de eso, ya como una iglesia, ustedes nos dirán si quieren que sigamos ayudándoles en el proceso de la cuarta y quinta etapa, porque hasta aquí, hasta esta línea, ustedes serían una misión que nosotros estamos ayudando. Pero de la línea para allá, ustedes son una iglesia que tiene la facultad de poder decir, hermano José, ayúdenos usted, Pastor Jorge, ayúdenos usted, ayúdenos los dos, como lo han venido haciendo, y todo eso va a ser parte de ya una iglesia que sí tiene la facultad de poder tomar esas decisiones. ¿Me hago entender, mis hermanos? Y nuestro deseo es realmente acompañarles hasta el final, este, ir con ustedes hasta aquí definitivamente. Y de ahí para allá, todos los pasos que ustedes quieran que nosotros demos junto a ustedes. ¿Sí? Correcto, Muy bien. correcto y Entonces, de acuerdo. muy bien, qué bueno, mi Pati, qué bueno, me alegro muchísimo por eso. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Dios mediante, empezaríamos la primera semana de enero y vamos a trabajar con el hermano José en una manera en la que tanto la iglesia de Manta como nosotros aquí en Santo Domingo abrazaríamos al grupo de ustedes, sabiendo que ustedes ahora van a tener dos iglesias que van a orar por ustedes y vamos a buscar tener comunión. Nosotros, lastimosamente, por la distancia, con un poquito más de dificultad, pero anhelando que ustedes puedan encontrar ese abrigo, ese amor en la iglesia de Manta, de manera que podamos crecer, avanzar. Y entonces el hermano José nos ayudaría con todo el tema del orden, de cómo se harían las reuniones los domingos por la tarde, para aún guiarlos en eso, en esos aspectos teológicos de cómo se celebra un culto, qué cosas debe tener un culto, cómo se hace de una manera formal, para que podamos ir caminando en esa dirección con el propósito de ir constituyéndose como una iglesia, no solamente en esta parte del proceso, sino también en su práctica y en su entendimiento de estas cosas. ¿Sí? Muy bien. Con eso concluyo la segunda etapa y eso me lleva a la tercera y última de esta reunión, que es ver si tienen preguntas, si tienen comentarios sobre lo que tenemos por delante, lo que si el Señor lo permite vamos a poder trabajar juntos en estos meses. No sé si hay alguna, mis hermanos queridos. Bueno, yo estoy muy contenta, es lo que puedo decir, Qué dándole bueno. las gracias a Dios porque de verdad cuánto hemos anhelado que llegue este día. Mm. Realmente hemos estado orando muchísimos meses, creo ya 2 años, Andreita, ¿verdad? Y bueno, Sí, vemos la dos respuesta años de y un Dios. poquito más. Wow. Ujú. Hace 2 años y un día, como dice la canción. Pero bueno, todo en su tiempo, Dios sabe cuándo y cómo hace las cosas. Y gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Mis hermanos, sería lindo y sería útil si podemos crear un grupo de WhatsApp en donde podamos estar el hermano José y yo con ustedes para poder interactuar Sí, de manera que ya lo podamos... tenemos, es de agregarlos a ustedes. Buenísimo, buenísimo. Ujú. Y entonces quiero saber si están de acuerdo en que podamos llamar al grupo. Y yo sé que quizás ya tienen algunas preferencias ustedes, pero por los años que tienen juntos, pero si podemos llamarle por ahora Misión Bautista Reformada de Puerto Viejo. Claro, ¿verdad? No, Qué dice mi estudiante Johnny? ¿Qué dice mi estudiante Johnny? Es el mejor de la clase. Yo le ayudo a hacer las Se tareas. No, llama, Ah, mentira. yo se llama sabía. estudio Sabía bíblico. que había algo Se, oculto por ahí. ay, No, hasta se llama urticaria. mentira, estudio bíblico mentira, Puerto Viejo, pero se puede cambiar. ¿Qué cosa? Que que se se llama llama estudio estudio bíblico, pero bíblico pues, Puerto Viejo. ajá, Sí, podemos, como para que tenga la idea de ser algo que tiene una visión como iglesia, ¿verdad? Esto es una misión en el sentido de que lo que haremos después de eso es una iglesia. Entonces, más que un estudio bíblico, algo que tiene ya la visión de querer convertirse en una iglesia local, con ayuda del Señor. Sí, no hay problema por eso. Excelente, excelente.
Muy bien. Entonces, no sé, mis hermanos queridos, si tienen, voy a parar aquí la grabación.